Bueno, estas también son otras empresas grandes que dieron de baja a un número importante de trabajadores. La siguiente. Ahí está. Sí, uno de los temas que hoy quisiéramos llamar a su atención es que el Seguro Social, los datos que damos todos los 12 de mes, el famoso dato del empleo, lo que nos indica es del total de los empleos que se crearon y del total de las separaciones laborales, ¿cuál es el diferencial? Como se los decía, este dato que damos los 12 de cada mes a las 12 del día, hoy lo estamos adelantando para conocimiento de todos, de los 130,000 empleos que se perdieron en el mes de marzo. Ahora, a partir de lo que comentaba la secretaria Luisa María, hoy es mucho más relevante en términos de lo que esto significa respecto a los derechos de la seguridad social. ¿Por qué razón? Porque al ver ese número más grande con el que sacamos la diferencia, la resta, es como podemos saber que el no pago de cuotas, cómo impacta a la atención médica. Ustedes saben que la seguridad social es un concepto amplio que incluye varios seguros, el seguro de las guarderías, por ejemplo, o la pensión, pero el más importante es el seguro de enfermedades y maternidad. Es el seguro que le permite a la gente ir a un hospital, a una unidad médica del Seguro Social. En ese sentido, si lo vemos en los números ya nominalmente, de estos trabajadores, que son la suma de los 130,000 de marzo, más los que se han ido perdiendo en lo que va de abril hasta el 6 de abril, que es un número muy importante, el 38%, es decir, 130,000 trabajadores, en un lapso de 8 semanas, o sea que ya está contando, lo ponemos como 7 semanas porque estamos contando la 1 de abril, en un lapso de 8 semanas pierden su seguridad social. Es decir, un trabajador a la hora que es separado empiezan a contar 8 semanas y al cumplimiento de esas 8 semanas ya no tiene acceso a los servicios médicos del Seguro Social. Pero un dato todavía más preocupante es que el 62%, es decir, 216,000 trabajadores que fueron ya separados, como no tenían 8 semanas previas en su trabajo, la famosa cotización, como no tenían esas 8 semanas, la ley establece que ellos ya no tienen acceso a servicios de salud por parte del Seguro Social. Desde luego que los tienen en otras instituciones públicas, pero no en el seguro. ¿Por qué lo queremos hacer notar? Porque si bien nosotros en una situación regular, ordinaria, como la que tendremos de vuelta a la normalidad muy pronto, el dato que estamos observando todo el tiempo tiene que ver con el pago de las cuotas. Hoy queremos hacer notar a los patrones que el pago de las cuotas significa la posibilidad que sus trabajadores tengan seguridad social y en ese sentido tengan acceso a servicios médicos. En el contexto de una epidemia y de una pandemia es muy relevante, porque entonces ya no es nada más el cálculo contable que desafortunadamente muchos hacen con las cuotas del Seguro Social. Y lo digo por una razón. Es probable que un trabajador piense hoy que sigue estando contratado porque sigue estando su patrón pagándole la nómina. Y él puede estar muy tranquilo con eso y dice que bueno, mi patrón no me ha despedido. Pero en el momento en que nosotros observamos que dejó de pagar las cuotas, sí le decimos a ese patrón y sobre todo a ese trabajador que tiene que verificar la vigencia de sus derechos, porque en ese momento esa actitud de querer, entre comillas, ahorrarse las cuotas del IMSS significa dejarlos sin atención médica en un contexto de una epidemia y eso es muy grave. No, hoy más que nunca no se pueden ver las cuotas del Seguro Social en una contabilidad. Son cuotas que implican derechos y son cuotas que implican derechos a la salud y son derechos a la salud que pueden significar la vida o la muerte.
Entonces, queremos hacer ese llamado, sobre todo a las empresas más grandes, porque lo observado y mencionado aquí por la secretaria es muy claro. Las empresas pequeñas, las microempresas han aguantado, tienen un comportamiento frente a sus trabajadores de mayor resistencia, de mayor solidaridad, pero las empresas grandes que están con todo el tiempo haciendo sus cuentas y sus cálculos a partir de las cuotas, hoy pueden poner en riesgo la vida de sus trabajadores. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, es lo que nos corresponde, para que esa atención sea oportuna, para que nuestros trabajadores tengan todo lo necesario, pero sí necesitamos que ese sentido de solidaridad entre a la conciencia de los trabajadores que están haciendo estas prácticas. Por último, me parece que hay una lámina más. Bueno, es lo que mencionábamos ya, solo lo ponemos en un breve resumen. Cómo las empresas pequeñas están siendo solidarias con sus trabajadores porque saben que si los despiden o si dejan de pagar las cuotas del IMSS, eso significa que no puedan tener servicios de salud. Y el llamado a que el resto aprenda un poco de esa actitud y haga lo mismo. Muchas gracias, presidente.